Bueno, ¿qué tal? Miren, retomando el tema de evaporación, aquí les presento lo que viene siendo la carátula del libro que utilizaremos, que se llama Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas. Son dos tomos, en este caso yo utilizaré el tomo uno, y los autores son Joaquín Ocon García y Gabriel Tojo Barreiro, y nosotros aquí en Ingeniería Química le decimos el famoso libro Ocon Tojo. Yo en un principio, a manera personal, creía que era un libro japonés que habían traducido, pero no, para nada, es un libro editado en España y de dos personajes, pues que son españoles, ¿no? Ahora, este libro, desde hace tiempo ya no se imprime, ya no se tira, ¿sí? De hecho es la palabra más correcta, ya no existe un tiraje de él, y lo que van a encontrar van a ser libros de segunda mano o libros de reventa, y son bastante escasos. Sin embargo, aquí les presento una edición digital, por cierto, muy mal escaneada, pero bueno, para los fines que de la clase yo creo que saldremos adelante con esta versión. Y como les comentaba, ¿no? Es un excelente libro. El maestro Marco Antonio Parra lo usaba. Yo a través de sus clases conocí el libro. Y bueno, no necesariamente habla nada más de la evaporación, habla de otras eh, operaciones unitarias. Específicamente me voy a ir al índice. No ayuda mucho la manera en que es presentada la versión. Me hubiera sido mejor que fuera hoja por hoja. Y bueno, vean, viene transporte de fluido, parte que ya vimos en momento, en la parte de las aplicaciones, transferencia de calor, habla de los mecanismos, de toda esta parte de número de Nusselt, número de Reynolds. Y nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 3, que es evaporación, ¿no? Entonces nosotros trabajaremos este capítulo de este libro en específico. ¿Por qué no el libro de Kern? Miren, el libro de Kern está demasiado especializado en otros aspectos más que en sí en la evaporación, y no me gustaría que perdiéramos de punto de vista el objetivo, ¿no? Y el objetivo es hacer un diseño de un evaporador que consiste en calcular el área de transferencia de calor del evaporador simple o de múltiple efecto como corresponda, ¿no? Entonces me voy a ir a esa sección donde ya viene el capítulo de evaporación. Y bueno, yo ya les compartí algunos videos de que me encontré en YouTube que consideré que estaban bastante bien editados. Algunos detallitos, ¿no? Como toda persona que nos podemos equivocar. Y bueno, aquí lo importante es que la evaporación es una de las tantas operaciones unitarias que necesitamos aplicar en la industria. ¿Cuándo la vamos a ocupar? Cuando tengamos una mezcla entre un disolvente volátil y un soluto no volátil. ¿A qué se refiere con volátil? Volátil se refiere a que cambia la fase vapor cuando de una manera muy sensible. Es decir, si yo caliento agua, esta sin ningún problema se convierte en vapor. Un sólido no, sabemos que un sólido primero va a formar un líquido y del líquido va a formar un vapor. Pero puedo tener sólidos, y en orgánico ocurre mucho, que pasen directamente a la fase gas, ¿no? Es lo que denominamos sublimación. Y recuerden que la palabra soluto no está necesariamente engarzada con líquido. Puedo tener una mezcla disolvente-soluto donde tanto el disolvente como el soluto ambos son líquidos, ¿no? Y cuando yo caliento una mezcla de este tipo, pues ya no es el proceso de evaporación, se le llama destilación. Entonces, reitero, soluto no volátil, soluto que no va a cambiar de fase, ¿sí? Al ser calentado, y disolvente volátil, ¿sí? Un material que al ser calentado va a pasar de líquido a vapor. Y ojo, estoy considerando aquí que el disolvente es líquido y el soluto es sólido. Eso no hay que perderlo de vista. Generalmente el agua es el disolvente que más nos encontraremos, y los solutos pues van a ser como generalmente sales, azúcares. Por lo menos dentro de la industria alimentaria vamos a tener el caso de leches evaporadas, jugos concentrados, melazas, todos estos tipos de materiales. Incluso la fabricación del azúcar o elaboración del azúcar requiere una etapa de evaporación. Curiosamente,
En lo personal, pues me tocó ir al ingeniero Navolato y pues no se llaman evaporadores, ellos simplemente le llaman tachos. Pero bueno, ese es el papel que cumple el evaporador. Y bueno, básicamente el evaporador consiste en que si yo tengo una mezcla soluto, disolvente, diluida, la idea del evaporador es concentrar el soluto a través de la remoción del disolvente por calentamiento de la mezcla. ¿Cómo caliento esta mezcla? Generalmente se utiliza una corriente de vapor saturado, ¿sí? Que es la que me va a proveer el calor. Esta corriente de vapor saturado en su momento, ¿sí? Va a ceder calor a la mezcla que yo quiero concentrar, y este vapor saturado fuera del evaporador va a salir como agua líquida saturada, ¿no? Entonces, este es el proceso de evaporación, lo vieron en los videos anteriores, se les comentó, tiene más etapas. Por ejemplo, el vapor se inyecta generalmente a través de una calandria, que viene siendo una canasta de tubos, ya sea vertical o horizontal, o se puede inyectar a través de dos paredes, es lo que denominamos enchaquetado del intercambiador, que también es muy útil. A través de esta doble pared del recipiente yo logro meter mi vapor, y esto hace que le proporcione el calor. Obviamente que la calandria va a ser más requerida, dado que me brinda mayor área de transferencia por volumen. Y claro, no afecta a los patrones de fluido dentro del equipo. Entonces tiene un doble propósito. Lo otro que les puedo comentar que me viene a la mente es que hay veces que en los evaporadores se mete un serpentín, es decir, se toma un tubo y se dobla como un resorte. Y luego dentro de ese mismo resorte se hace otro resorte, y de esta manera podemos mejorar la relación área de transferencia de calor por volumen, ¿sí? Del sistema de calefacción. Pero bueno, esos son aspectos técnicos, ¿no? En conclusión, la evaporación es una operación unitaria que va a trabajar con un disolvente volátil líquido, ¿sí? En mezcla con un soluto no volátil sólido. Mezcla que vamos a calentar, que me va a permitir remover este disolvente, y esto va a lograr que la concentración de alimentación que es diluida se vuelva concentrada, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a tener muchos problemas, porque cuando se utiliza en la industria alimentaria, no podemos los alimentos hacerlos servir a 100 grados centígrados. Recuerden que al ser materiales biológicos se degradan de manera muy simple, y al ser un alimento nosotros debemos de cuidar mucho la parte del olor, del sabor y el color. Si una de estas tres o las tres cambian de una manera inapropiada, pues no va a ser del gusto del consumidor. Entonces la manera de resolver este problema es usar evaporadores con presiones diferentes a la presión atmosférica. La idea es que nosotros sabemos que el agua en condiciones normales hierve a 100 grados, es decir, a una atmósfera de presión. Pero si nuestro sistema, que es un recipiente hermético, su presión interna la disminuimos hasta un cuarto de atmósfera, podríamos lograr que la temperatura de ebullición ya no fuera 100 grados, quizás fuera 40, 60, 70 grados, ¿no? Y esto a mí me permitiría, ¿sí? Exponer mis materiales a temperaturas menores, y por lo tanto la afectación en color, olor y sabor serían de alguna manera disminuida, ¿no? Y hay otras maneras de resolver estos inconvenientes, ¿no? En la industria química esto nos tiene sin cuidado, ¿no? Cuando son materiales inorgánicos se ocupan presiones y altas temperaturas para lograr un cambio químico en ellas, ¿no? Pero bueno, los propósitos generales de la evaporación no hay que dejarlo de decir. Generalmente está con la parte alimentaria, ¿no? De la fabricación de azúcar, los jugos concentrados, los purés, las leches, todas ellas requieren de esas etapas de evaporación. ¿Cuál es la ecuación de diseño? Nada nuevo para ustedes, es la misma ecuación que estuvimos manejando, ¿no? Tenemos un flujo de calor que es igual a un coeficiente global de transferencia de calor. Recuerden que este va a estar regulado por una etapa controlante, ¿no? Recuerden que dentro del tubo yo tengo un vapor que va a alta velocidad, y esto quiere decir que debe tener un alto coeficiente de película.
Por fuera del tubo tengo el material que yo estoy concentrando. Y obviamente que ahí es posiblemente donde yo pueda tener la limitación o el coeficiente de película del sistema. El área de calefacción, pues es la región, ¿sí?, de contacto, ¿no?, entre el vapor y el material que yo quiero concentrar, la mezcla que yo quiero concentrar. Y el delta T generalmente se maneja como la media logarítmica de la diferencia de temperaturas. Aquí hay que no perder de vista que una de las corrientes generalmente a la temperatura que entra y la temperatura que sale. ¿Cuál es la razón? Es el vapor. Recuerden que el vapor entra en forma saturada y sale en líquido saturado, y si ambos son saturados quiere decir que tienen la misma temperatura, ¿no? Entonces esto no lo debemos de perder de vista. Coeficiente integral de transmisión de calor U, bastante complicado de evaluar. La mayoría de los problemas de Ocontojo me lo proveen y me dice estos son los valores de los coeficientes. Y bueno, la realidad es que nosotros ya sabemos demasiado. Tenemos bastante información de las afectaciones, y si nosotros en particular quisiéramos saber cómo tener un cálculo exacto, dado que desconocemos ese dato, pues hay que investigar y no solo los artículos, al libro, buscar la configuración más cercana al diseño que queramos realizar. Y a través de esa información, porque seguramente va a venir reportados regímenes de flujo, disposiciones geométricas, nos van a dar correlaciones para calcular los coeficientes de película, de ambos lados, ¿no? Del lado de la mezcla que estoy concentrando, así como del lado del vapor que lo está calentando. Entonces no nos vamos a preocupar, ¿sí? Siempre va a existir la manera de hacer la evaluación, porque generalmente son equipos que tienen bastante trascendencia dentro de la ingeniería química. Se utiliza desde hace bastante tiempo a nivel industrial. Bueno, la superficie de evaporación, ya lo sabemos, esto depende del tamaño de la calandria que yo haya introducido, la disposición de los tubos, no me va a preocupar, ¿sí? Generalmente este es un dato que uno de hecho quiere calcular, ¿sí?, de qué tamaño es el área o la superficie de calefacción. Y generalmente cuando decimos diseñame un evaporador, lo que nos están preguntando de manera indirecta es, oye, ¿cuánta área de calefacción ocupas? Entonces cuando alguien dice, oye, el diseño del evaporador, por lo menos aquí en México, en las universidades de México, en las carreras de ingeniería química, hacer esta pregunta equivale a decirme cuál es el área de calefacción. Y se los comento porque más adelante, cuando vean materias como reactores, les va a ocurrir algo muy parecido. Les van a decir, diseñame el reactor. Ustedes van a dar las dimensiones del reactor y van a decir, ya, este es el diseño. Pero si ustedes se van a la Universidad de Tokio, diseñame el reactor no significa dame las dimensiones del recipiente, significa que también me digas dónde va a entrar el fluido del reactante, los productos, el motor que le vas a introducir, los controladores, el sistema de control que vas a poner. Es algo genérico, ¿no? Integral. Y aquí no, bueno, aquí simplemente se refiere a un dimensionamiento de equipos, porque recuerden, no estamos en un proceso de construcción de conocimiento y generalmente estamos tratando de evaluar lo que estamos enseñando, ¿no? Ya a ustedes les tocará en un futuro construir todo a partir de todo lo que han aprendido. Diferencia de temperatura, esto es bastante interesante porque tiene que ver con muchos aspectos, y aquí lamentablemente pues yo no me puedo profundizar tanto, nomás les puedo recordar algunos aspectos a considerar. Por ejemplo, ya les dije que la cámara del recipiente del evaporador ya no va a ser la atmosférica. En lo general opera a condiciones de vacío, no vacío absoluto, pero sí por debajo de la presión atmosférica. Es muy común eso. Van a decir, ¿cómo logro generar condiciones de vacío en un recipiente? Miren, alguien dirá, con una bomba de vacío sí existen esas bombas, bastante caras por cierto, se puede hacer, pero no funciona de esa manera. Generalmente, cuando yo tengo un equipo de esta clase, como es un evaporador, una de mis corrientes va a ser un flujo de vapor, el disolvente que estoy eliminando, el que me está permitiendo que mi solución se concentre. Bueno, esa corriente de vapor que sale del evaporador, voy a irme al diagrama, por aquí voy a tener uno.
Listo, este es el diagrama, miren, un poco muy a la concepción de Ocontojo, nada ilustrativo por cierto, pero miren, aquí yo tengo una corriente de alimentación que es esta, ¿sí? Es la concentración diluida que entra al recipiente. El calor vivo entra por acá, que va a entrar al serpentino o a la calandria, ¿sí? No va a hacer contacto directo, lo adelanto, le va a transmitir calor al contenido del recipiente, a la mezcla que yo quiero concentrar, y cuando transfiere este calor se va a volver líquido saturado, ¿no? Entonces esto va a ocasionar que mi recipiente tenga una concentración concentrada, válgame la redundancia, el fluido o la mezcla con una concentración concentrada, y esta va a salir por la parte inferior del recipiente. Al mismo tiempo se va a generar un flujo de vapor puro que va a salir por el domo. Medio complicado, miren. Aquí hay una ilustración que queda un poquito más real a lo que les estoy comentando. Aquí está mi alimentación, entra el recipiente, aquí está el vapor de agua saturado que se mete a través de los tubos de intercambio de calor, que pueden ser la calandria o puede ser el serpentín, y aquí sale el líquido en forma de líquido como un condensado. Bueno, transmite calor y voy a tener que se me genera una mezcla concentrada que va a salir por la parte de abajo, y también me va a generar un flujo de vapor vivo que va a salir por la parte de arriba. Puede ocurrir que este vapor termine en otro evaporador o que vaya al condensador. ¿Qué va a pasar sin importar su destino? Este vapor se va a volver líquido. Y bueno, les voy a recordar algo que ustedes deben tener en mente. La densidad de líquido es 1000 veces mayor aproximadamente que la de un vapor. Les voy a dar un ejemplo. La densidad del agua líquida es 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad del vapor es 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Bueno, en el momento que este vapor cambie de fase, se va a contraer en volumen, se va a contraer de 1000 a 1. Es decir, si antes ocupaba 1000 unidades de espacio, el vapor, cuando se vuelva líquido, solamente va a ocupar una unidad de espacio. Las 999 unidades de espacio van a quedar vacías. Entonces, este cambio durante el proceso de condensación va a generar un vacío, y este vacío se va a transmitir al evaporador. Entonces, la manera en como yo condenso este vapor me puede inducir, ¿sí?, una presión de vacío dentro de mi recipiente. Y fíjense que no ocuparíamos de una bomba de vacío acá, costosísimas por cierto, ¿no? Si sabemos controlar la manera en que estamos condensando nuestro vapor. Entonces, gracias a eso, podemos nosotros regular presiones de vacío dentro de nuestros recipientes, ¿no? Y esto es de mucha importancia, y me lleva a la otra parte, a la parte de que recuerden que dependiendo de la presión es la temperatura de ebullición de un líquido, y es el concepto que denominamos presión de vapor. Aquí tengo algunas presiones de vapor. Vean las temperaturas y las presiones de vapor de los diferentes materiales, ¿sí? Entonces cada material se comporta de diferente, y bueno, incluso en el agua, dependiendo de la altura, ¿sí? Sabemos que a diferentes alturas pues vamos a tener diferentes presiones de vapor. Vean, para el caso del agua, a 100 grados centígrados estamos en las 700 y tantos milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, a 60 grados tengo 153 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Véanlo de esta forma. Conforme uno se mueve de lugar geográfico, ¿no?, pues cambia de altitud. Y por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, nos vamos a dar cuenta que está a una altitud diferente. Más alto, ¿qué significa? Que la columna de aire que tenemos arriba de nuestra cabeza va a ser más pequeña que si estamos al nivel del mar, como es el caso de Culiacán. Entonces vamos a tener una presión externa menor en la Ciudad de México que aquí. Entonces quiere decir que cuando alcanzo la ebullición es cuando la presión de vapor se iguala a la presión externa. Entonces,
A esa presión de vapor igualada a la presión externa es donde corresponde la temperatura de ebullición. Vamos a buscar el dato. Presión atmosférica. Vamos a poner Ciudad de México. Ok. 1030 hectopascales parecen. Así no me sirve, obviamente, ¿no? Ciudad de México, aquí está. 586 milímetros de mercurio. Aquí creo yo que si lo muevo me va a cambiar la presión de vapor. Vean, me voy a acercar un poco, no creo acercarme tanto. Ahí está. Observen, casi la presión atmosférica de la Ciudad de México. Es agua pura. Este estaría hirviendo a 93 grados centígrados. Es decir, si a usted en la Ciudad de México le dicen que tienen que hacer un baño María a 100 grados y ilusoriamente van a creer que con agua lo pueden hacer, olvídenlo. El agua nunca va a llegar a 100 grados centígrados. Y si su reacción cree que el baño María exige los 100 grados centígrados, no van a poder reproducir lo que la práctica o el experimento les estaría solicitando, y tendrían que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces tendrían que cambiar de material. Pero hay otra manera de corregir esta situación, que es bastante elemental. ¿Qué podemos hacer? Pues hay algo que se llama propiedad coligativa, ¿sí? Que son 4 que las tuvieron que haber aprendido en equilibrio físico y químico, que es el incremento del punto de ebullición, el descenso de la presión de vapor, la disminución del punto de congelamiento y la presión osmótica. Son 4 propiedades coligativas. Pero antes de introducirme las propiedades coligativas, me gustaría mostrarles algo más que tiene que ver con la presión de vapor. ¿Cómo calcularla? Pues tenemos diferentes formas. Tenemos la expresión de Antoine en una correlación empírica. Tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, que también puede servir. Lo voy a buscar directamente aquí, no viene la expresión. Primero vamos con Antoine. Aquí está la ecuación de Antoine. Y bueno, seguramente en algún momento la tuvieron que ocupar. Ustedes buscan el material puro que le interesa en calcular la presión de vapor, le el coeficiente A y BC, hay un rango de validez. Muy importante revisar en qué unidades está la presión y la temperatura, y esta expresión a ustedes les va a permitir calcular la presión de vapor para cada material. ¿Ok? Y pues aquí deben de venir los coeficientes. Vean, estos son los coeficientes. Es una manera muy rápido de obtener. Vean que viene el agua 2 veces, porque son 2 rangos diferentes de validez, ¿no? Vean que también lo mismo pasa con el etanol. ¿Ok? Ahí está. Una de las tantas formas de calcular la presión de vapor. También está la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es una relación termodinámica que está basada en este resultado termodinámico. Aquí viene toda la deducción que la pueden encontrar en el libro. ¿Y qué ocupamos? Bueno, pues ocupamos lo que viene siendo, es una ecuación muy parecida a la de Antoine, pero ya obtenida con fundamentos teóricos. Lo único que ocupamos es el calor de vaporización de nuestro líquido, ¿sí? Y obviamente lo que viene siendo una de las condiciones, ¿no? La temperatura de ebullición normal y la presión de vapor a esas condiciones, la constante de los gases ideales y la temperatura termodinámica. Esto es un gráfico que obtendríamos. Y bueno, hay otros recursos, espero no equivocarme, entre ellos está el diagrama de Cox. Bueno, no lo trae directamente de Wikipedia, vamos a buscarlo directamente de Google. Me voy a imágenes.
Y bueno, aquí viene una serie de diagramas de Cox, ¿no? Yo sé que no se aprecian. Te voy a ver si lo puedo ampliar. Que se cargue un poquito, después un documento más amplio. Aquí está, en la parte de diagrama de Cox. Y aquí viene una pequeña figura, vienen diferentes materiales. Viene la temperatura de interés y la diagrama, la presión de vapor en pulgadas, perdón, en unidades psi, que son libras por pulgada cuadrada, ¿no? Y bueno, el maestro Marco Antonio les pedía que hicieran este diagrama cuando le daba la materia de saturación, humedad y saturación, ¿no? Tenemos muchas herramientas para calcular la presión de vapor, yo ya se las recordé. No me toca a mí estar explicándole cada paso, ¿no? Es un tema ya vistos. Y bueno, volviendo al tema. Estoy en la Ciudad de México, ocupo un baño María a 100 grados y descubro que mi agua hierve a 93 grados. ¿Cómo lo descubrí? Metí un termómetro de mercurio dentro de mi recipiente de baño María y vi que solamente llegaba a 93 grados cuando estaba hirviendo. ¿Qué hago? Bueno, recuerdo las famosas propiedades coligativas. Son 4. La que más me interesa a mí es el incremento del punto ebulliscópico. ¿Sí? ¿En qué consiste este incremento? Pues resulta que un líquido, cuando yo le agrego un soluto no volátil, cambia su entropía. Se genera más desorden. Entonces esto hace que se incremente su punto de ebullición. No del fluido puro, el fluido puro sigue hirviendo a la misma temperatura. Lo que hace que se incremente es la parte de la mezcla. En el momento que yo agrego este soluto, mi agua ya no va a hervir a 93 grados centígrados. Quizá va a hervir a 94, 95. Conforme le agregue más soluto, voy a ir observando cómo este punto de ebullición se incrementa. La ecuación es relativamente sencilla. El delta B, que es el incremento del punto de ebullición, es igual a la constante ebullioscópica del fluido, no de la mezcla, solamente depende del fluido, del líquido, del disolvente específicamente, por la molalidad del soluto. Molalidad porque la molalidad es una relación de kilogramos sobre kilogramos. Y recuerden que si yo lo hiciera en términos de volumen, existe la propiedad de dilatación que haría que esta concentración variara. Entonces generalmente se utiliza de esta forma, ¿no? Solamente que no hay que perder de vista que cuando yo uso sales, las sales, por ejemplo el cloruro de sodio se disocia en 2 moles. Uno de sodio y otro de cloruro. Y en total yo tengo 2 moles de disolución. Entonces a eso se denomina factor de Van Hoff. Entonces, todo esto estaríamos hablando del incremento en el punto de ebullición. Y creo yo que le llaman diagrama de Durin. O regla de Durin, vamos a ver si no me equivoco. Dice que hay una relación lineal entre la temperatura de dos soluciones que ejercen la misma presión de vapor. Bueno, yo quiero ver el diagrama de Durin. Vamos a ver si me aparecen. Aquí es uno de los tantos diagramas. Bueno, creo que este diagrama debe venir en el libro. Voy a ir a buscarlo en el libro. Aquí está, sí, aquí estaba. Vean, este es el diagrama de Durin del hidróxido de sodio. ¿Cómo funciona este diagrama? Por ejemplo, yo tengo mis 93 grados centígrados, iría por aquí, y yo quiero que hierva 100 la mezcla. Entonces yo hago que intercepte con esto. Entonces aquí habla como de una mezcla al 25%. Fíjense, si yo agrego preparo una mezcla en mi baño María y logro obtener 25% impeso de la disolución de hidróxido de sodio, esto haría que se incremente el punto de ebullición de la mezcla. La del agua va a seguir siendo a 93 grados, pero el momento que agrego el hidróxido de sodio a una atmósfera, voy a ocasionar que se incremente el punto de ebullición y ahora sí voy a lograr hacer ebullir el sistema a 100 grados. Y fíjense que esto no es nada nuevo, miren. Si les ha tocado observar
la nieve artesanal, ustedes saben que una nieve pues puede ser base de agua o base de leche. Aquí la idea es mezclar la base, que por ejemplo puede ser leche, con alguna fruta, azúcar. Y básicamente la nieve consiste en tener una mezcla con una gran cantidad de aire. Y para este proceso es que hay que enfriarlo, y en ese proceso de enfriamiento hay que estar incorporando el aire. Tan es así que si ustedes agarran un litro de nieve, ustedes saben que ese litro de nieve a veces no pesa ni el cuarto de kilogramo, cuando sabemos que un litro de agua o de leche debería de pesar 1 kilogramo. Bueno, ¿cómo es el proceso? Bueno, esta mezcla líquida, ya lista para enfriar, se mete en un recipiente metálico, y este recipiente metálico se mete en un caso con hielo. El problema del hielo es que es sólido, y el ser sólido, aunque lo molamos, pues va a generar poca área de transferencia de calor, porque solamente va a ser cuando el hielo llegue a tocar el recipiente metálico. Entonces lo que hacen la gente que se dedica a fabricar nieve, le agregan sal al hielo. Este hielo no tiene por qué estar a 0 grados. Sabemos que podemos tener hielo a menos 10, a menos 15, a menos 20, dependiendo grados centígrados, dependiendo del refrigerador que tengamos. Bueno, vamos a pensar que tenemos un hielo a menos 5 grados centígrados. Pero está sólido. En el momento que ustedes le agreguen sal, este hielo se empieza a fundir. Pero ojo, la temperatura no cambió. Lo que están cambiando es otra de sus 4 propiedades coligativas, que es la disminución en el punto de congelamiento. Entonces, en vez de tener un hielo a menos 5 grados centígrados, empiezan a tener un líquido a menos 5 grados centígrados. ¿Cuál es la razón? El haber introducido un soluto. Y esta es la forma en que yo puedo tener un líquido más frío que el punto de congelamiento. Y bueno, esto ya sabrán que en lugares donde hay nieve, una de las maneras o la práctica más sencilla era arrojar sal en las calles, y la sal obligaba o generaba que se fundiera la nieve, y esta escurría a través de la calle. La realidad es que, bueno, el salitre daña mucho la infraestructura, ¿no?, de la ciudad, y se evita este tipo de prácticas. Pero bueno, termino al final remontando todo esto, las propiedades coligativas. Bueno, esto lo tienen que tomar en cuenta mucho dentro de los cálculos, ¿no? Entonces, aquí viene la propuesta del punto de ebullición. Vean que ellos no usan molalidad, usan fracción molar del soluto. Está en términos de la temperatura normal de ebullición, la masa molecular, el calor de vaporización. Y vean que todo esto solamente depende del disolvente, mientras que esto depende de la mezcla. Así logran calcular el incremento en el punto de ebullición o elevación. Y esto tiene que ser considerado. Ya vieron el diagrama de abajo que puedo tener, si lo observaron con detalle, vean, puedo tener incrementos hasta, aquí está, puedo pasar de aquí hasta acá arriba. Estamos hablando de incrementos de 50, 60 grados. Ahora, es bien importante tener esto en la cabeza, porque miren, pasa lo siguiente. Imagínense que yo aquí tengo una agua con hidróxido al 60% peso, una atmósfera de presión. Bueno, si no tuviera hidróxido, esta agua estaría hirviendo a 100 grados centígrados sin ningún problema. Estaría hirviendo por acá arriba. Ok, se generaría vapor a 100 grados. Está una atmósfera. Pero se me ocurrió agregarle hidróxido de sodio y tenerlo al 60% peso. Según el diagrama de Durin, esta mezcla va a estar hirviendo a 160 grados Celsius. Y me va a generar un vapor a 160 grados Celsius. Pero la presión de la cámara es de una atmósfera. Y si ustedes buscan este vapor a 160 grados centígrados y lo cotejan esta tabla de vapor a una atmósfera, se van a dar cuenta que no es vapor saturado, es un vapor sobrecalentado. Entonces, en todos los procesos de evaporación, siempre la corriente va a estar en condiciones de saturación. Eso nunca hay que perderlo de vista, que estos grados de sobrecalentamiento pueden ser significativos al momento de realizar los cálculos. No debemos de preocuparnos, tenemos las tablas de vapor que nos pueden proveer de la información necesaria.
Bueno, ¿qué viene aquí? Aquí vienen una serie de los balances de materia que podemos nosotros aplicar al estilo Contojo. Que hace uno, toma la información del sistema, mete, sustituye, y así uno puede saber el total de la corriente diluida que entra al sistema, la corriente concentrada que sale del sistema, el vapor generado, también los sólidos que hay en cada parte, así como la parte líquida. Nosotros no requerimos esta tabla, se los adelanto, nosotros podemos hacer los balances correspondientes. E incluso se pueden demostrar que estas expresiones están bien. Aquí lo importante es la nomenclatura. Por ejemplo, la alimentación es F de fit, tenemos la salida S, el vapor es la W, y aquí es bien importante la entalpía. La entalpía toma su índice de la alimentación donde está. Por ejemplo, en la alimentación es HF, pero vean que tengo entalpías mayúsculas y entalpías minúsculas. O Contojo considera que las entalpías con H mayúscula son de vapor y las de H minúscula son de líquido. Esto nos va a ayudar mucho a evitar una confusión, aunque el mismo libro tiene un error, ¿no? Que incluso ahí está marcado. Entonces, este es el diagrama de interés. Habría que hacer los balances de materia y energía. Y ojo, también el balance de energía se tiene que elaborar. ¿Cómo se elabora? Recuerden que aquí no hay un sistema mecánico de agitación. Vamos a suponer, o las podemos considerar las pérdidas de calor, pero ¿cuánta energía entra en un balance entálpico en estado estacionario? Vean, esta es una corriente de entrada, sería este producto, recuerden, entalpía específica por el flujo másico de entrada, y esta es la otra, flujo másico de entrada diluido por su entalpía respectiva. Esta más esta son las entradas, mientras que las salidas son esta y esta, y no importa que no estén en contacto directo, al final estamos analizando todo el evaporador. Entonces, dicho esto, si yo quisiera plantear mi balance de energía, voy a tomar una foto para poner el balance de energía que propone el libro. Ahí está, tomo la foto. Ahora le voy a tomar foto a lo que viene siendo el balance de energía propuesto y van a darse cuenta que es correcto, ¿no? Bueno, hay un pequeño error, ahorita se los marco. Aquí está, miren. Esta es el vapor vivo que entra al evaporador. La alimentación son las dos entradas. Flujo másico por entalpía. Y estas son las salidas. Este es el agua condensada después de haber entregado el calor al sistema. Este es el vapor generado. Y esta es la solución concentrada. Y estas son las pérdidas de calor, que generalmente vamos a considerar que estas van en cero. Si nosotros queremos ser más conservadores, obviamente que podemos poner una cantidad de lo que creemos que se pueda perder de calor. No es complicado, podemos usar la ley de Newton. Y la ley de Newton, recuerden que es un coeficiente del aire estancado que rodea al recipiente, el coeficiente de película, el H, la temperatura del equipo y la temperatura del ambiente, el área del equipo, y podríamos obtener un valor de estas pérdidas, ¿no? Y sería un cálculo más realista. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Primero, esta H mayúscula no es mayúscula, es minúscula. Y aquí debe ser E. Bueno, aquí tenemos un gran problema con las entalpías. El problema es este. Resulta que no todos los sistemas son mezclas ideales. ¿A qué me refiero con una mezcla ideal? Lo voy a escribir aquí. Si yo tengo 100 mililitros de tolueno y yo lo mezclo con 100 mililitros de benceno, y todavía más interesante, tolueno a 40 grados centígrados, condiciones ambiente, con benceno a 40 grados centígrados, ¿qué espero yo? Pues yo espero obtener aproximadamente 200 mililitros de la mezcla. ¿A cuánto? Pues a 40 grados centígrados. No veo razón para que la temperatura cambie. ¿Ok? Esta mezcla se puede decir que es ideal. Les voy a dar otro ejemplo.
Si yo tengo 1000 mililitros de agua, también a 40 grados centígrados, y lo sumo con 1000 mililitros de etanol, también a 40 grados centígrados, ¿qué espero? Pues uno dirá, 2000 mililitros de mezcla. No, es muy probable que aquí obtenga alrededor de 1920 o 1900, sí, aproximadamente mililitros de mezcla, posiblemente a la misma temperatura. Ahí está. ¿Qué pasó? Miren, los volúmenes no son aditivos, es decir, no es que yo sume los volúmenes, no voy a obtener el volumen total. Entonces, en un sistema que no es ideal, los volúmenes no son aditivos. Entonces no puedo decir que la suma de un volumen A más el volumen B va a ser simplemente la suma, ¿sí? Entonces a esta mezcla se le llama no ideales. Les voy a dar otro ejemplo. Es un invento mío, ¿no? Aquí me gustaría aclarar esa parte nada más. Tengo 100 mililitros de ácido sulfúrico. Y también están a 40 grados centígrados, ¿no? Y lo mezclo con 100 mililitros de agua. Posiblemente aquí sí voy a obtener 200 mililitros de mezcla. Pero les aseguro que la mezcla no va a estar a 40 grados centígrados. Posiblemente va a estar, invento mío, a 80 grados centígrados. A lo mejor estoy exagerando, pero aquí lo que yo quiero que quede claro es que las temperaturas no se van a conservar. ¿Sí? Otra vez volvemos a lo mismo, la suma de entalpías de las partes no es la entalpía del sistema. De hecho, muchachos, si yo quisiera hablar de esto, matemáticamente yo hablaría de esto. La entalpía de una mezcla, vean cómo pongo A más B en el subíndice, es la entalpía del componente A más la entalpía del componente B más una entalpía que denominamos entalpía o calor de disolución. Ojo, cuando la mezcla es ideal, este calor de disolución no existe y la entalpía de la mezcla es la entalpía y la suma de las partes. Pero en sistemas como ácido esto no ocurre y este calor se tiene que considerar. Es muy probable que en sus cursos de balance de materia y energía, específicamente el de energía, cuando estuvieron trabajando con este tipo de mezclas, hayan tenido que usar estos diagramas de entalpía. Diagramas que, por cierto, también vienen en el libro, vienen algunos ejemplos, pero bueno, tenemos la internet, ¿no?, para averiguar la información que ocupamos. Entonces, este aspecto es sumamente importante, que existe algo que denominamos calor de disolución y que tendría que tomarse en cuenta. Bueno, curiosamente, el libro hace una propuesta de un balance entálpico sin tomar en cuenta el calor de disolución, es decir, que es despreciable. Quiere decir que las ecuaciones que existen de aquí en adelante no sirven para sistemas donde el calor de disolución es apreciable. ¿Dónde no es apreciable? Se me ocurre, por ejemplo, agua con sacarosa para fabricar caña. Ahí no es apreciable. En ese tipo de sistema no es apreciable y no me voy a preocupar. ¿Dónde sí me puedo preocupar? Me podría preocupar con un sistema hidróxido de sodio, agua, ácido sulfúrico y agua, que no entra porque estamos en evaporación. Quizá entraría hidróxido de sodio y agua. Esos son los sistemas que me voy a preocupar y donde yo tendría que usar esta ecuación que observo aquí. Si esto no es despreciable, pues yo puedo hacer algunos cambios. Y me voy a tomar una foto y les voy a decir qué hicieron en estos cambios, ¿no? Y aquí lo voy a poner. Si en el caso de arriba el H-dis vale 0, es decir, no hay calor de disolución importante, el balance original que tengo acá arriba se convierte en este nuevo balance. Vean qué he hecho. Fíjense, primero desprecié las pérdidas de calor.
Lo otro que hice fue pasar este término hacia el lado derecho. Por cierto, no sé si lo comenté, pero esto está mal. Debe ser la entalpía en letra minúscula. Aquí sí está bien escrita. Y vean que junté estos dos. Les recuerdo que esta es la entalpía de vapor saturado y esta es la entalpía de líquido saturado. Y la diferencia entre las entalpías se llama calor de vaporización. Entonces aquí lo voy a escribir en las diferentes nomenclaturas que creo yo que pudieron haber utilizado. Es que tengo la entalpía del vapor, y la entalpía del vapor sabemos que es la entalpía del líquido más un calor que denominamos calor de vaporización. Esto debieron haber utilizado en termodinámica. Es muy común que este calor sea el calor, se llame calor latente también, y que en vez de usar calor de vaporización simplemente le llamen lambda. Antes así se hacía en los libros viejos, textos viejos. ¿Y qué obtenemos? Pues ya sabemos que si yo al calor de vapor, a la entalpía de vapor, le resto la entalpía de líquido, pues tengo el calor latente o calor de vaporización. Bueno, hicieron eso. Lo que hicieron fue pasarlo restando al lado izquierdo, factorizaron la W, H mayúscula menos H minúscula, vean del agua, ambos del agua, que nos dio el puro lambda W, que es la entalpía del agua a las condiciones del vapor que me estaría dando el calor de calefacción. También este término lo pasaron al otro lado y me queda de esta otra forma. ¿Qué más hicieron? Miren, ya la economía, es decir, el vapor que sale por el domo, el disolvente que estoy eliminando por evaporación, pues ya no está tomado en cuenta. En este caso aplicaron el balance de materia. Recuerden que F es igual al vapor que sale por el domo y la concentración, la corriente de concentración concentrada. Esta es la alimentación, el vapor que sale por el domo y la corriente que sale por debajo del evaporador. Y dirán, oigan, ¿y el vapor vivo? Bueno, si pusiera el vapor vivo entraría W y también saldría W, porque sale en forma de líquido condensado. Así que no tiene caso escribir esto. Este es el balance de materia que yo debo de considerar, y esto obliga a que E sea igual a la alimentación menos S. Básicamente es lo que hicieron. Aquí donde viene la E, pusieron F menos S. Y bien, aquí viene la parte más crítica. También algo de termodinámica. Resulta que si ustedes tienen una entalpía y consideran que la propiedad es constante, ustedes saben que hay una entalpía de referencia más el CP del sistema, del material, de la mezcla o lo que ustedes quieran, o del componente puro, de la temperatura de interés menos la temperatura de referencia. Así funciona. Ojo, en este punto yo estoy considerando que el CP es constante. ¿Sí? Si no, tendría que generarme una integral. Entonces, para aspectos elementales, el CP es constante. Ojo, este CP puede ser el de una sustancia pura o el de una mezcla, pero estamos creyendo que este CP se maneja constante en el rango de temperatura de interés. Ok. ¿Cómo yo establezco esto? Bueno, primero yo ocupo establecer un punto de referencia. Ocontojo considera que la referencia es la temperatura de salida de la solución concentrada. Ok. Vean que se usa el subíndice S. Entonces Ocontojo dice esto. Dice, la temperatura de referencia de interés debe ser TS. Y nosotros por conveniencia sabemos que siempre nos va a convenir, si no hay reacción química, que la entalpía de referencia valga 0. Vamos a hacer eso. Y a esa temperatura vamos a decidir que esta entalpía valga 0. Con este criterio ya nosotros tenemos una manera de calcular la entalpía de las corrientes. Ya sabemos que arbitrariamente lo hicimos 0.
Y también dijimos que esta de referencia iba a ser la temperatura de salida. Ok, ya quedó. Bueno, vamos a tratar de adaptarnos al libro. Si nosotros estuviéramos hablando de entalpía de líquido, estos serían H minúsculas. ¿Ok? Adaptándonos al libro, sabemos que en términos siempre se usa la H mayúscula. Voy a usar la minúscula. Ok, aquí vienen los primeros cálculos. Por ejemplo, alimentación. ¿Cuál sería la entalpía de la alimentación? Pues sería el HF. Entonces yo aquí tendría HF y aquí viene importante poner coma F porque es el CP a las condiciones de la alimentación. Y aquí yo tendría que poner F. Ahora sí, ya tengo una relación que a mí me permite calcular la entalpía de las condiciones de alimentación considerando las condiciones de la corriente de salida, la corriente concentrada como punto de referencia. Ok, ahora me falta el flujo de vapor general o lo que nosotros denominamos economía. ¿Sí? Economía es esta corriente. Y se llama economía porque ellos se dieron cuenta de que si trabajaban con un tren o una batería de evaporadores, ellos nomás ocupaban poner vapor vivo en el primer equipo. Con el vapor generado en el primer evaporador podrían alimentar al siguiente, que generaría otra corriente de vapor que alimentaría al siguiente, y esto les permitiría aprovechar de mejor forma el calor generado por el combustible que quemaron. Entonces por eso tiene nombre de economía, y ya si hay más de un intercambiador, pues E1, E2, E3, dependiendo de la unidad donde ha sido tomada. Bueno, vamos a hablar de la entalpía de la economía. En principio es HE. Y aquí es bien importante recordar que la temperatura de ese vapor, del HE, esta temperatura, que es vapor sobrecalentado, por cierto, está a la misma temperatura que esta. ¿Ok? Es la misma temperatura porque es equilibrio térmico. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner la entalpía a esta y sumarle un lambda de vaporización. Entonces es simple. Yo sé que HS sería la entalpía del líquido más el lambda de vaporización. Porque entre la corriente S y la corriente E solamente hay un proceso de vaporización. Y a este le vamos a llamar lambda E, para no confundirlo con el lambda W. Sabemos que es agua, ¿no? Eso no ha cambiado. Pero nosotros sabemos que HS vale 0 porque es la temperatura de referencia. Y si no me creen, lo voy a poner aquí. Es la solución concentrada. Uso esta misma fórmula. Entonces sería concentrada, CP de la solución concentrada a la temperatura S, TS, y pues esto es 0, porque es nuestra referencia. Ahí está. Quiere decir que el HS vale 0. Quiere decir que este HE simplemente es un calor de vaporización. Bueno, ¿por qué es importante todas estas relaciones? Bueno, la idea es introducirla en este balance y es lo que voy a hacer. Si yo tomo de referencia este balance, pues voy a tener que va a ser W por lambda W ahí está. ¿Qué va? Pues ahora tengo que escribir F menos S, vean, y esta entalpía, que es la entalpía de la economía, que sabemos que simplemente es lambda E. ¿Listo? Y esta entalpía, pues ya sabemos que vale 0, no se escribe el término, y simplemente tengo que escribir F por lo que sigue, que es HF, y ya sabemos cuánto vale HF. HF está aquí,
Lo copio. Y listo. Este es nuestro balance de energía, pero considerando que hemos despreciado el calor de disolución. Ojo, si no lo despreciamos, tenemos que usar el balance original. Espero que este sea el mismo que tiene Ocontojo. Me voy a regresar. Y pues sí, ¿no? Aquí está, hago un copy. Usaron una letra diferente. Aquí nada más me volé la F. Esta F no la puse, pero la F va aquí. Y listo. El mismo balance de energía. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues va a depender de qué estemos calculando. El balance en algún momento me va a permitir calcular cuánto vapor vivo ocupo. O quizá me va a ayudar a calcular, no sé, algún flujo intermedio. Pero miren, así adelantándome, haciendo un spoiler. Realmente no se trata de calcular una variable, se trata de hacer satisfacer todos los balances de energía de todos los equipos. Entonces nosotros vamos a usar Excel. Y a Excel le vamos a pedir que force el sistema a que se cumplan todas las ecuaciones, ¿no? En pocas palabras, estaríamos resolviendo un sistema quizá no lineal, pero a través del solver, ¿no? Que nos va a dar las herramientas. Aquí lo importante es establecer el balance de energía. Bueno, aquí viene otra parte bien interesante. Fíjense que a veces, y lo sabemos, es que el CP de un material lo podemos conocer el CP puro, pero recuerden que una mezcla es la suma de dos materiales diferentes y es probable que cada material tenga un CP diferente. Entonces aquí nosotros ocupamos tener reglas que nos permitan calcular el CP de la mezcla. Lo voy a copiar y se los voy a explicar más a detalle, porque esta fórmula es útil y hay que entender bajo qué condiciones es útil. No hay que perder de vista de que estos son CP específicos, son CP con raya, ¿no? No tiene la raya como tal, pero se entiende que es CP con raya. Resulta que nosotros a veces tenemos que a una concentración dada conocemos el CP. Y decimos, bueno, me gustaría conocer el CP a una nueva concentración. Les voy a dar un ejemplo ficticio, ¿no? Imagínense que tenemos una solución diluida al 5% peso de sacarosa. ¿Ok? Eso más o menos sería la relación. Y bueno, ¿qué ocupamos nosotros? Nosotros sabemos que ese CP en específico ¿sí? De esta disolución se me ocurre a mí, que es un invento mío, que vale 0.9 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Ese es el CP del material. ¿Ok? Ojo, al 5% peso me está indicando una fracción de 0.005. Bueno, en esta situación, X0 pues va a valer 0.05. Y CP0 o CPO pues va a valer el 0.9 que yo les comento. No voy a poner unidades, sabemos que las unidades van a ser consistentes. ¿Cómo yo hago calcular el nuevo CP? Bueno, imagínense que mi evaporador va a producir una solución concentrada al 40% peso, que me está indicando que en mi nueva concentración es de 0.40. ¿Ok? Entonces mi duda es cuál es la nueva capacidad calorífica.
es claro que tiene más soluto y tiene menos agua, entonces va a atender a la capacidad calorífica del soluto. ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, debo usar la fórmula que están viendo ahí. ICP al 40% de peso va a ser igual a 1 menos, abro paréntesis, 1 menos el punto 9. Ok, estoy sustituyendo el punto 4 que tengo arriba y abajo sería el punto 0,5. Estos son los cálculos que yo tendría que hacer para calcular la nueva capacidad calorífica, obviamente que en las unidades correspondientes. Vean, la nueva concentración, la concentración base, el CP base, y van a decir, y tiene que ser la alimentación el CPO y el XO. No, puede ser el CPO a una condición nada que ver con la alimentación y la entrada. Lo único que sí ocupamos es que este número, que este CP corresponda a esta concentración. Y la idea es creer que el CP es una función lineal de sus componentes, que ahorita les voy a explicar por qué funciona y cuándo debe de funcionar y cuándo no debe de funcionar. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Cuál será el cálculo? Bueno, aquí no hay que perdernos. Este es un punto 1 que va a multiplicar. Vean, sería 1.9 me daría 0.1 y aquí me daría 8 unidades. Y esto a mí me daría aquí 0.2. Ok, esta es la capacidad calorífica de esta solución al 40% peso, ¿no? Vean, esta es la forma de usar. Ahora les voy a explicar cuándo funciona y por qué funciona. Y por qué la fórmula es como tal. Primero, yo sé que el CP de una mezcla, ¿sí? Les recuerdo que es energía por kilogramo de mezcla. Entonces hay una regla aritmética muy pequeña que dice que no pequeña, muy sencilla, que dice que yo debo de usar los CPs, la regla aritmética de los CPs, que dice que agarro el CP y lo multiplico por la fracción de ese material. Esta sería la regla. Ok, vean, A y B son los componentes. Y aquí no hay que perder de vista que XA son las fracciones básicas, pues deben de sumar la unidad. Hasta aquí estaría bien. Esto significa que yo lo que tengo que hacer ahora, ¿sí? Es que yo voy a tener un punto de partida. Es decir, yo voy a saber que hay una mezcla dada y yo conozco sus capacidades. Ojo, este CPA y este CPB son constantes, ya no van a cambiar porque son el CP de la sustancia A y el CP de la sustancia B. Por ejemplo, A puede ser el disolvente y B puede ser el soluto. Y entonces lo único con lo que yo voy a estar jugando va a ser con la concentración, ¿no?, de los materiales. Entonces, bueno, aquí ya tengo que tomar una decisión y se me ocurre que B sea el soluto. Vean que en la fórmula lo único que viene es la concentración del soluto. Entonces voy a decir que B es el soluto. Y no tiene caso escribir XA. En su lugar voy a escribir 1 menos XB. Ahí está. Y esto todavía pues se puede trabajar de mejor manera. Podemos hacer los desarrollos. Vean, me va a quedar el CPA. Hago este producto. Ok, vean que va a aparecer el XB. Y que voy a poder factorizar aquí. Aquí voy a poder factorizar el XB. Y aquí lo que estoy viendo es que es una función lineal. Entre el CP del soluto menos el CPB
del solvente. Ahí está. Esta es la expresión, la voy a aligerar un poco. Voy a ir a la parte de interés. Así está. Aquí les agrego que hay mucha información que no conocemos. Nosotros sabemos que a una fracción dada hay un CP dado. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decir que cuando b vale x o, entonces CP, el CP que ven arriba, va a ser el CPO. Ok, esa sería la fórmula que nosotros utilizaríamos. ¿Qué significa? Bueno, significa que esta fórmula la vamos a ajustar a nuestras necesidades. Y bueno, aquí no tiene caso escribir ya CPO, pongo CPO. Y aquí en vez de escribir XB, sé que se refiere al absoluto. Y aquí es bien importante entender que los únicos datos que nosotros tenemos es esta X y este CPO. Y esta es información que yo no conozco. Ok, hasta aquí voy bien. Y para un XB desconocido, pero igual a X, ¿cuál sería el CP de la mezcla? Bueno, en este caso, vamos a generar la nueva ecuación. Y ojo, este X sí lo conozco, pero este CP no lo conozco. ¿Qué conozco? Conozco este CPO y este XO. Eso es todo lo que conozco. Entonces, fíjense, la idea es que a partir de estas ecuaciones podamos nosotros obtener la ecuación de arriba. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues en principio aquí la idea sería tenemos que tratar de obtener esta fórmula. Ok. Primero se me ocurre quizá voy a hacer los ajustes. Voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este restando. Si pasa restando, pues esto ya queda así igual. Yo creo que voy a hacer lo otro parecido acá. Voy a pasar restando. Y me quedaría de esta manera. Ok, aquí yo que observo que si nosotros dividimos, nosotros podríamos eliminar estas diferencias. Son valores que nosotros no conocemos. Entonces, voy a poner este primero. Y este va a ser dividido término a término por esta otra. Aquí voy a poner las divisiones. Ahí está. Ahora voy a dividir término a término. Voy a copiarme todo y ahorita acomodo la información. Entonces este iría aquí. Y este iría acá. Y dicho esto, pues estos valores se eliminan. Y solamente me quedarían las fracciones. De esta forma.
Y bueno, puedo simplificar un poquito más todavía. Ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que este va a pasar multiplicando para acá. Y este va a pasar sumando al otro término. Y listo, tenemos la fórmula que estamos viendo. Van a decir no se parecen nada todavía. La voy a acomodar un poquito mejor. Voy a extraer el signo negativo. Y como extraje el signo negativo, aquí cambia a negativo. Y listo. Tenemos la fórmula que andábamos buscando. Va a decir, pero no se parece. Claro que sí. Lo que pasa es que Ocontojo es demasiado rígido con las fórmulas que nos da. Voy a inspeccionar qué comentarios dice. Ok. El calor específico de las disoluciones cuyo valor de mezcla es despreciable se puede determinar para una concentración X y se conoce para otra concentración X o considerando que el calor específico es función lineal de la concentración de acuerdo con la expresión. No lo dice, aquí bien importante, no lo dice, pero Ocontojo está considerando que el CPA vale 1, una unidad. ¿Por qué vale una unidad? Porque resulta que la capacidad calorífica del agua es una caloría por grados centígrados, o en su defecto, una kilocaloría por un kilogramo grados centígrados. Entonces, básicamente, esta fórmula que nos da Ocontojo está incompleta y debe ser considerada solamente cuando estamos hablando de soluciones acuosas. Y ojo, soluciones donde el calor de disolución no es significativo. Entonces, bastante interesante, una fórmula que podemos utilizar. Nos viene un pequeño problema. Lo voy a leer porque es interesante la información como nos provee los problemas. Dice, una disolución acuosa de un coloide orgánico se ha de concentrar del 10% al 40% en un evaporador simple a razón de 15.000 kilogramos por hora. El vapor de calefacción es vapor de agua saturada a 2 atmósferas y abandona la cámara de condensación a la temperatura de condensación. En la cámara de evaporación se mantiene una presión absoluta de 150 milímetros de mercurio. El calor de dilución y las pérdidas de calor al exterior por convección y radiación son despreciables. El coeficiente integral de calor vale 2000 kilocalorías por metro cuadrado hora grados centígrados y el calor específico de alimentación es 0.9 kilocalorías kilogramo grados centígrados. La disolución puede entrar en el evaporador a 20, 50 o 80 grados centígrados. Determine para cada una de las condiciones de entrada consumo de vapor vivo, superficie de calefacción y economía de proceso. Véanse que hasta ahorita simplemente son las ecuaciones que hemos estado manejando y aquí lo interesante de este ejercicio es que dice que es un coloide orgánico. Al ser un coloide orgánico estamos hablando de una molécula o una macromolécula, quiere decir que tiene una masa molecular enorme y si tiene una masa molecular enorme me estaría indicando que el incremento del punto de ebullición es insignificante. Es decir, el sistema va a estar controlado por las condiciones de agua pura. En pocas palabras, la temperatura del sistema va a ser la temperatura a esta presión, porque es la presión con la cual se está evaporando. Quiere decir que yo debo ir a 150 milímetros de mercurio y ver a qué temperatura corresponde. Déjenme ver si tengo abierto todavía el gráfico este. Voy a abrir otra vez, no reacciona. Lo otro, podemos ir a las tablas de vapor del sistema y de ahí poder tomar el dato, ¿no? Ok, qué interesante, miren, estaba muy cerca del valor. Si acaso moverlo un poquito más, complicado, se ocupa mucha. Bueno,
Está entre 59 y 60. Aquí ya lo vieron manejando esa cámara. Bueno, volviendo al libro de texto, ya sabemos la temperatura de operación del sistema. Fíjense, lo único que hicieron fue detectar cada una de las información. Por ejemplo, me dan que son los 15.000 que entran. Punto 1 es el XF y punto 4 el XS. Esa información la meten en la tabla de arriba y generan una nueva tabla y ya sabemos cuánto hay de cada cosa. Sabemos cuánta disolución concentrada va a salir y cuánta agua va a salir. Vean que a 150 milímetros de mercurio la temperatura de ebullición es 60 grados. Hay que averiguar el calor latente de esa temperatura. Punto de ebullición, incremento en el punto de ebullición no es significativo. Ya les dije que la masa molecular de ese material sería muy grande. Ok. Y vean, me presenta los tres cálculos. Usan el balance de energía que les comentaba. Y aquí están los calores latentes, ¿no? El de calor vivo, y que sería el lambda W, y el lambda, perdón, este estaría despejado, este es el lambda W, a las condiciones de 2 atmósferas, y por aquí este sería el lambda E correspondiente. Y fueron a las tablas de vapor, y ellos encontraron que a 2 atmósferas, la temperatura de saturación son 119.6 y se le asocia un calor latente de 526. Este 526 que está dividiendo es el lambda W. Usaron esta fórmula de arriba, simplemente despejaron la W, que es el gasto o la corriente de vapor que ocupan. Fuera de allí, aquí lo que tenemos es la economía, el flujo de vapor generado, la eliminación de vapor o eliminación de disolvente, y este es el lambda E que fue calculado a la temperatura que les comento, ¿no? También en tablas de vapor. Las dos temperaturas, vean, la de 20 tal como entra, 60 como sale. Y ya aquí tenemos las tres corrientes de flujo de vapor para cada sistema. Luego nos dieron, sabemos cuánto calor hay que agregar del balance de energía, ¿sí? Este calor es bien fácil de evaluar. Es el producto, ¿sí? Directamente entre este flujo de vapor y este lambda. Así de sencillo. Y recuerden que es el calor que entrega el vapor vivo. Entonces este calor se pone acá arriba. En este caso para el ejercicio 1. 526 por esto. Este es el calor entregado, miren. Por el vapor. Lambda por lambda W. Pueden hacer los cálculos. La 1 nos da el problema. El delta T es una diferencia. Ojo. Entre la temperatura del interior del recipiente y la temperatura del vapor. Aquí no hay variaciones como tal. Recuerden que todo el serpentín está rodeado de la mezcla que se está evaporando, y la mezcla que se está evaporando ya está a temperatura fija. Y el vapor también está a una temperatura única porque está cambiando de fase. Es un delta T real, pues tal cual. Y listo, sale el área. Y pues ya la economía de evaporación básicamente es una relación, ¿no? Es una relación entre el agua evaporada, entre el vapor que yo utilicé, ¿no? Entonces aquí están las economías. Vean que hay mayor economía cuando yo trabajo con 80, ¿no? ¿Sí? Con 80 grados centígrados. Tengo una mejor economía. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo un líquido que no requiere calor sensible, simplemente es color latente, ¿no? En el proceso. Y bueno, van a seguir viniendo una serie de ejercicios. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si el calor no es despreciable? Miren, van a tener que volver a usar estos gráficos. Ok, este es un gráfico de concentración de hidróxido de sodio a diferentes temperaturas y entalpía de disolución. Es decir, aquí yo tendría que leer la entalpía de la mezcla dependiendo a qué temperatura y concentración esté. Y lo más interesante, ¿no? Recuerden que a la entrada tiene una temperatura y una concentración, y esto me elige un punto dentro del diagrama. A la salida hay otra temperatura y otra concentración. El gran problema es que a veces esas temperaturas no son conocidas y nos requiere un problema de reiterar, de tantear hasta saber cuál es el valor adecuado. Y bueno, aquí sí tenemos que usar de mano este balance, ¿no? El balance, el primer balance, el balance general. Porque esas entalpías que le damos vamos a ponerla aquí
y acá, del diagrama correspondiente, este que les acabo de mostrar. Y bueno, esto ya es un poquito de la materia que ustedes trabajaron. Aquí vienen unos ciertos ejercicios, vienen las lecturas que hicieron correspondientes. Habría que revisarlo, no lo voy a revisar, estos son problemas prácticamente de balance de materia y energía, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un poquito más de información. Y les adelanto, aquí viene un método, ¿sí?, que les explica, dado que en ese tiempo no se tenían herramientas de cálculo rápido, hoja de Excel como ahora tenemos, ni siquiera tenían la calculadora, usaban lo que se denominaba la regla de cálculo. Entonces ellos aquí proponen un método, ¿sí?, que les permite calcular de manera rápida el diseño. Y vienen los evaporación de múltiples efectos. Ya hay un video donde se platicó todo esto, donde lo da detalle. Es probable que yo lo vuelva a describir. Y bueno, yo creo que lo conveniente aquí es cortar video, retomar esta situación de la evaporación de múltiples efectos. Vienen los diferentes sistemas, ¿sí?, que tiene que ser la manera en cómo están alimentados. Voy a platicar un poquito de lo que se les indicó en el video anterior. Pero aquí lo importante, y que nunca deben de olvidar, es que si ustedes van a construir un tren o una batería de evaporadores, la regla de diseño dice que todos los evaporadores deben de ser construidos iguales. Es decir, todos tienen que tener la misma área de calefacción. La razón es muy simple. Si yo voy a pedir que me construyan un equipo, el diseñador me va a cobrar dos cosas. Me va a cobrar el diseño y me va a cobrar la construcción. Es decir, la elaboración de todos los cálculos tiene un costo. La elaboración del equipo en físico tiene otro costo, con la mano de obra y los materiales que se requieren. Entonces, si yo le digo que quiero tres evaporadores diferentes, pues voy a tener que pagar por 3 costos de diseño y 3 costos de construcción. Entonces, lo que generalmente se hace es que todos los equipos sean iguales dentro de mi batería de evaporación, pago un solo diseño y pago la mano de obra de 3 equipos, ¿no? Entonces, esto a mí me abarata mi costo y esa es la regla de construcción. Si yo voy a trabajar con un sistema de evaporadores, un tren que generalmente son 3, 4 efectos, siempre la regla va a ser esa. Todos los intercambiadores van a ser iguales entre sí. Y luego les voy a platicar un poquito más, ¿no? Viene un método aquí que se los voy a describir. Yo en lo personal no ocupo usar ese método porque es un método reiterativo. Me tocó manejarlo en la licenciatura, no tenía computadoras, no, las portátiles no existían como ahora existen, o un celular con toda la información de cálculo. Entonces lo más que teníamos era la PC de escritorio, no todos teníamos la oportunidad de tener este tipo de computadora. El laboratorio, como siempre, ha tenido menos computadoras que alumnos. Y bueno, todo esto lo teníamos que hacer a mano. Viene todo el procedimiento, se los voy a explicar, les voy a dar algunos detallitos del significado de cómo aplicar el método. Pero yo les reitero que yo voy a utilizar mi hoja de Excel, donde yo voy a hacer todos los cálculos correspondientes, ¿no? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Y corto video hasta aquí y bueno, nos vemos en el siguiente video.